Hago esto porque sueño, por un mundo mejor, por una sociedad en la que podamos habitar libremente, dignamente. El defender los derechos de las personas es mi motivación. Hacemos esto porque queremos cambiar el mundo. Nuestra lucha es más trascendental que nuestras vidas. Te damos la bienvenida a Porque Sueño Podcast, un espacio dedicado a la defensa de los derechos, a la generación de ideas y a la exaltación de las personas capaces de quebrar lo establecido por convicción propia. Somos Lauristeli Peña Solano Y Michelle Ricardo, y en este episodio estaremos hablando de cómo manejarse en un ambiente digital violento. Como siempre, esperamos que te sientas en casa y que cada historia, cada dato y análisis aporte valor a tu vida y a tus sueños. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Una es Cintia Amanecer, lesbiana de prácticas pansexuales, feminista e inmigrante, antropóloga social, practicante narrativa, locutora y defensora de derechos humanos, además de fundadora y directora de La Ceiba. Nos acompaña también Cintia Navarro. Tenemos dos Cintias hoy. Cintia Navarro es lesbiana feminista, fisioterapeuta y acupunturista. Ambas Cintias son las voces de Dime y Te Diré podcast. Hola, muy felices de estar aquí. La verdad es que hacía mucho también que nosotros no nos reuníamos para grabar, entonces es un gran honor estar en Porque Sueño Podcast. Muchísimas gracias. La pregunta obligatoria, vamos a comenzar con Cintia Navarro, que la interrumpí bruscamente. La pregunta obligatoria en este podcast es, Cintia, ¿por qué sueñas? Cuando me enviaron esa pregunta me hizo soñar a su vez, y creo que una tiene tan apagado ahora sus sueños. No sé si es el exceso de calor, si es el exceso de violencia, si es el exceso de machismo, de racismo, qué sé yo, pero los sueños andan en un volumen bajito. Pero es una provocación muy bonita, porque creo que a veces lo que está más truncado con los sueños es simplemente la posibilidad de soñar, ¿no? Entonces no siempre solo es tener un contenido sobre ese sueño, sino la posibilidad de que lo que quiera que haya ahí sea fértil y pueda crecer. Y ¡Qué hacer hermoso! que crezca lo que llegue ahí, y a veces hay que haya en conjunto cosas. Es terapeuta, sí. Sueño por la posibilidad de soñar. Eso es un Me poema. encanta. Es un poema. Vamos a ponerlo en la próxima taza. Creo que esta pregunta es una pregunta súper sofisticada, no esperaba menos de ustedes realmente, porque en realidad el sueño, o sea, la idea, la ilusión que te genera un sueño, tiene muchas cosas, tiene esperanza, tiene ilusiones, tiene principios, tiene deseos de transformar el punto de origen, tiene imaginaciones o como elucubraciones de fantasía, ¿no? O sea, así que no es casi como cualquier cosita, ¿no? Y yo pensaba mucho en como qué esperanzas orientan mis pasos, ¿no? O sea, estoy así viviendo aquí haciendo unas y otras cosas muy distintas como defensora de derechos humanos, y me imagino entonces a qué le estoy poniendo la energía cuando estoy dando estos pasos, hacia dónde quiero llegar, cuáles son esos mundos posibles que estoy deseando construir. Y la verdad mi respuesta fue bien sencilla, o sea, así una reflexión bien profunda para decir que a mí lo que me hace soñar es que la gente pueda hacer lo que quiera. O sea, esa cosa de cuando eres chiquita y tu mamá te dice, pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, y que uno dice, ¿qué será lo que quiero? Y como ya no quieres, ¿Qué hago? porque es una responsabilidad tan grande el saber lo que uno quiere. Y hay tantas cosas que se entrecruzan para que alguien haga lo que quiere. Implica con reconocer tus deseos, reconocer los obstáculos a tus deseos, la agencia en la que es posible, o sea, y esta cosa de una libertad tan sencilla de decir, yo hago lo que quiero, lo que me place, lo que me hace crecer, además también en un marco ético, pues, ¿no? De que no es a través de atropellar a otras personas, sino de un querer que crece y que germina. Y yo pienso que yo para eso sueño, para que la gente haga lo que quiera. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Wow. Ay, no sé. Cuánta me da poesía. miedo. Gente da haciendo lo que quiere. ¿Qué gente? Bueno, con O sea, criterio. Claro, o sea. No, en el marco del respeto, Y en el ¿verdad? marco Y de del los derechos. Y de los derechos. Claro, o sea, ya viste mi presentación, soy una persona que está bien situada en la vida.
Muy bien situada. O sea, no me refiero a un liberalismo tipo Milei, no me chingues, no. O sea, él debe tener muchos no, sueños. No me quiero referir a eso. O sea, como me refiero a la capacidad humana, creativa, pues sí, de la categoría humana expandiéndose todo el tiempo, ¿no? Claro, me encanta. Me encanta. Y pensando en un contexto, por ejemplo, en el contexto actual, que está tan convulso, que hay tantas y tan diversas formas de las violencias, ¿por qué enfocarnos en la violencia digital, que es el tema que nos compete y nos reúne en este podcast sobre todo? Miren, para mí como que la parte digital me parece que es una parte donde también a veces proyectamos todo eso que no somos y que quisiéramos ser, ¿no? Y es en eso quizá ahí toca también con los sueños. Y en esa parte donde mostramos a veces muchas cosas muy, aunque no lo queremos, mostramos muchas cosas muy vulnerables en ese espacio. Y tenemos esta creencia a veces que cuando como no es algo físico, es algo que no te va a afectar. Y creo que en el fondo es algo que puede ser muy, muy tremendamente doloroso porque uno se expone demasiado. Y creo que es importante hablar de esto, es importante hablar de qué contenido es lo que está ocurriendo ahí, cómo se hace, cómo lo hacemos, cómo podemos protegernos, cuál es la dimensión de esto, qué podemos mostrar también, ¿no? No sé, creo que por ahí. Cintia, según tu... ¿A cuál de las dos? Navarro. Según tu definición, en este momento hay un concepto aspiracional con el uso de las redes sociales, pero estamos hablando de que hay un uso hostil y violento también. Entonces, ¿el aspiracional colectivo más generalizado es el odio, la violencia, el acoso? Eso me preocupa mucho. ¿Qué ustedes opinan? Mira, yo pensando o sea, hace 10 años, 11 años, fue aquí en República Dominicana la conferencia creo que fue la 13ª conferencia de la mujer, exactamente sobre el tema de derechos de las mujeres, igualdad y espacios digitales. Vinieron todos los países a hablar de eso. Y yo recuerdo, o sea, que decía como, ¿cómo no es posible que las feministas un día estemos un paso adelante, ¿no? O sea, como siempre, como hablábamos de violencia digital, siempre de cómo responderle y cómo cuidar de que el espacio digital no fuera un entorno de agresiones. Y algunas compañeras decían que uno de los riesgos que hay en los entornos digitales es que la gente no está bien o sea, no hay un espacio de humanización, ¿no? O sea, a ti te ponen suben tu foto haciendo burla, por ejemplo, de tu peso, ¿no? O sea, como para poner un tema más neutro, o sea, que no sea una cuestión de tu participación política, ¿no? O una persona que sube una foto para hacer escarnio de su apariencia física. Y entonces como que si tú tuvieras a otra persona frente a ti y para hacerle burla de, ay, tú estás gorda o estás muy flaca o muy alta o muy baja, hay un espacio donde la empatía puede suceder y la gente no va a írsele como de manera completamente desbordada a atacar a una persona en un espacio, digamos, en un entorno analógico. Y en cambio en el espacio digital cualquiera se siente muy resguardado detrás de su pantalla, detrás de su equipo, para también decir las cosas que tal vez no diría, ¿no? Y a mí me parece que además hay mucha gente muy enojada, muy llena de odio, con mucha frustración, con mucha necesidad de ejercer violencia, muy desposeída, como usando el entorno de lo digital para tener impunidad para hacerlo. Creo que es una cuestión que se genera impunidad. O sea, azarosos hay en todo el mundo, pero la vida analógica, el cuerpo a cuerpo, pues te puede buscar una persona a darte un botellazo en la cara, por ejemplo, ¿no? Que sería una reacción violenta, pero si tú vas a azarar a una gente claro, va a tener o sea, te va a dar un botellazo, una respuesta, ¿no? Y incluso el miedo puede ser un freno para andar difundiendo ideas de odio. O sea, a mí no me han agredido tanto en la calle como a esa lesbiana asquerosa, en la calle una gente directamente, que cuando estoy expuesta en redes sociales, que además que le escribo y le digo, pues los mecanismos también de sanción en las redes sociales son una burla, ¿no? Entonces no hay botellazo digital. Claro. Lamentablemente. Entonces, ya introdujiste esa parte. En sus vidas, ¿cómo se manifiesta la violencia digital y qué efectos tiene en ustedes, que es lo mismo decir en nosotras, como defensoras y activistas? A mí me parece como que el espacio digital tiene una parte como si fuera una especie de casa de los espejos. No sé si han entrado en juegos en la... Sí, muy divertido. Donde tu imagen se ve como deformada y entonces no sabes en qué parte está siendo reflejada, de dónde viene ese reflejo. Y siento que eso como que altera tu percepción de ti misma y de los otros. Y creo que pues al final la esfera digital
mi hermano, que es un señor que se dedica a las telecomunicaciones, así con una idea muy empresarial, me decía siempre: mira, cuídate de eso porque si tú no pagas, tú eres el producto. Entonces, que eso siempre tiene unas reglas del capital. Y estas reglas del capital, pues lo que le importa es obtener beneficio de que de que tu imagen de ti misma está deformada. Y creo que alimenta estas distorsiones de quién una es. Y al final eso es muy duro. ¿Y qué te pueden vender para acomodar tu imagen a esa sensación? Y siempre es contactando con sensaciones de vacío, de dolor, de violencia, de soledad, de aislamiento. Y creo que, o sea, por supuesto le pasa a las luchadoras sociales, pero yo creo que le pasa a todas las personas que acceden a esto de forma cotidiana. Yo la verdad es que por un giro del destino he tenido mucha suerte de no haber sido especial, o bueno, que me acuerde, como especialmente foco de agresiones en el espacio digital. No me acuerdo. Supongo que me acordaría si hubiera pasado, ¿no? Y giro del destino porque yo fui muy descuidada, sobre todo en mis épocas de ser usuaria de Facebook, y para difundir mis ideas, mi participación y mi vida privada y todo, pues, ¿no? Entonces, creo que he tenido mucha suerte que como que no la han agarrado conmigo las personas que buscan agredir, porque tendrían harto material además para dejar mi nombre por el suelo. Y tendrían, o sea, y moralmente tendrían con qué hacerlo, pues, en esta moral patriarcal. Pero me parece que, o sea, algo que yo he visto que genera las agresiones digitales, sobre todo en el tema de los desprestigios a las activistas o a las personas, pues lo que pasa es que generan una ficción, o sea, efectivamente generan reflexos y ficciones, que a mí lo que más me preocupa es que hacen pánicos morales, ¿no? Y los pánicos morales no llevan ideología, o sea, ideología de derecha, izquierda, progresista, o sea, como pánico moral lo puede causar cualquiera, ¿no? Yo lo que sí recuerdo fue cuando ya estaba aquí, cuando ya había migrado para acá, hubo un tiempo, por ejemplo, en el que tenía el cabello pintado de colores o que quería tener una expresión de género pues más lesbiana, y por el trabajo que tenía había como mucha presión de parte de mis compañeras para que me viera más formal, o sea, como para que pareciera más una señora directora que una lesbiana enloquecida. Y eso, o sea, y ese tipo de producción de imagen. ¿Y lo lograron? Claro que lo lograron. O sea, ustedes no me están viendo, pero estoy hecha una señora en Crocs y todo. O sea, sucumbí al sistema. Pero justo lo que pasaba era como me decían, es que eres el rostro del movimiento y entonces vas a poner, o sea, si te ves así muy torcidita, vas a hacer que los otros nos señalen. Yo decía, por favor, o sea, ya nos señalan. Y qué miedo, además en un grupo de lesbianas toditas. ¿Qué podría de malo haber en habitar los cuerpos que tenemos o quiénes somos y todo? Luego a otras compañeras que he visto que han recibido ese tipo de violencia, digo, bueno, pues es que también, en mi caso también es una cosa de privilegio, porque además, pues si a mí salía la gente a decir, pero esa lesbiana y hasta tiene un marido y todo, pues, o sea, en mis entornos sociales y en mi tipo de trabajo y en el espacio en el que habito, pues esperaría también, quién sabe, pues recibir como más compasión que ataque, porque no está en entredicho mi posición en la vida con estas otras cosas que represento. Pero incluso tú cuando el terremoto, ¿te acuerdas? Pues cuéntales para que... ¿Qué de todo? De tu meme que te hicieron. De tu meme que te hicieron. Fuiste víctima de la memesización, ¿no? Ay, sí. Bueno, en México, yo soy mexicana, para ahí quienes no ya han cachado mi acento. Fueron unas épocas difíciles. ¿Qué año fue eso? 2017, el terremoto. Ajá, en el terremoto, un poco antes, hubo una movilización por el asesinato de una compañera en Ciudad Universitaria. Y nosotras organizábamos movilizaciones que generalmente poníamos siempre al inicio del contingente mujeres solamente y no mixto. Y se querían siempre meter los periodistas, como agresivamente. Entonces yo me confronté con un periodista, lo golpeé y se hizo un video y se hizo unos memes y se hizo muy viral todo lo que pasó en torno a eso. Entonces hubo mucho acoso. Por cierto, ahora ese es un funcionario del gobierno de México. Bueno, ahora vives en República Dominicana. Hubo un efecto muy fuerte, pero las agresiones, la verdad, las que yo he sentido más en mi corazón, esas han sido feas. Y me escribió así hasta mi abuelita, una abuelita tía tercera por allá, para preguntarme qué estaba pasando. Pero realmente para mí las que me han afectado más son como estas que son en el ámbito del rumor, de cuando tus mismos núcleos, que no sé si llamarle comunidad, pero sí gente cercana, conocidas, o que sean conocidas de la gente que sí te importa,
como entran en el rumor, se atreven a como a descargar cosas o a señalar cosas sin preguntar, ¿no? Y como que ocupan ese espacio para pues una guerra de prejuicios y... Bueno, de hecho debo confesar que lo que más me ha dolido de la reciente campaña de difamación en mi contra fue precisamente el hecho de las personas que quizá no son parte de tu comunidad, pero sí son parte de círculos en los que nos movemos y fueron capaces de seguir difundiendo y promoviendo también en la lógica del rumor una difamación, como no lo has comprobado, no tienes ningún, pero tampoco lo preguntas y sin embargo en el simple hecho de reenviarlo y decir mira en lo que está fulana ya hay una violación ahí de mis derechos a hacer verdad a que se me juzgue dignamente y no que se me señale previamente a ser juzgada. Y el tema y lo que me preocupa realmente, tenemos 2 episodios en el podcast sobre este tema, es la ruptura de la confianza que se da ya no con nosotras que somos viejas en y super ovejas negras que ya no tenemos remedio, sino en las nuevas activistas y defensoras, las que están en este proceso de compromiso, con un alto compromiso, pero también en desarrollo, y los van a escuchar nuestros radioyentes, nuestras radioyentes aquí, muchas dudas en torno a qué puede significar para mí, para mi futuro, para mí que quiero apoyar a mi familia con mi carrera, la que estoy estudiando ahora, para mi imagen pública. Esto porque aunque están protegidas y ellas se sienten protegidas por ahora, saben que es un riesgo porque lo ven que nos pasa. Yo creo que ahí sí hay un factor en el que hay que ser valiente. O sea, y valiente en el término más tradicional. Me acuerdo cuando yo era muchachita y era súper joven, que mi papá siempre me decía, no hay peor revolucionario que el revolucionario muerto. Entonces no hagas pendejadas, o sea, no hagas cosas que te pongan en riesgo, no hagas cosas o sea, no por estar así muy rojilla, vayas a ponerte en situaciones complejas, ¿no? Y en esos eran otros tiempos, y además en México se marchaba, yo también soy mexicana, entonces me decían que tómese su tacita de vinagre antes de salir, que llévese su pañuelo para el gas lacrimógeno, o sea, algunas como habilidades para defenderse, ¿no? Y pienso ahora que yo soy grande y que estoy acompañando gente más joven en sus... tratando de inspirar a gente más joven a que se sume a la lucha social. También creo que es importante todo mundo tener o sea, saber que la lucha social está implicada en la dignidad de las personas. Y entonces que uno sí está tenemos que estar dispuestas hasta cierto punto a implicarnos y a encochinarnos y a que se hable mal de nosotras, porque estamos poniendo la dignidad de todas por encima de las cosas. Y ahí me pondría hasta evangélica, pues, ¿no? Digo, y católica. O sea, Jesucristo le llamaron farsante. Entonces uno tampoco puede estar así de, yo no quiero que me digan... Hasta lo mataron. Ajá, o sea, lo crucificaron, lo torturaron enfrente de la gente, su mamá y de todo, pues, ¿no? O sea, sí, claro que sí. Y yo no estoy diciendo que tampoco seamos mártires. La defensa de derechos humanos tiene riesgos. Creo que irresponsable es participar sin medir los riesgos y sin saber qué riesgos puedes asumir. Pero también es que el estatus que esta sociedad nos ofrece es un estatus que implica no poner la dignidad de las personas como un valor central. Y eso tampoco me parece que esté muy bien. No. Yo no sé, yo voy a tener una postura crítica. Adelante. Por favor. Yo siento como en esta cosa intergeneracional que pasan varios fenómenos. Primero, que hay quien sí está haciendo mucha lucha y no se ve reflejada en los espacios digitales, por muchas razones, porque tiene lejanía, porque tiene desconfianza o porque no sabe cómo hacerlo. Pero también creo que hay mucha gente que se siente muy valiente porque va, se expone, critica y solo ocurre en el campo de las redes. Y con mucha facilidad puede parecer que tu crítica es hacer un trabajo, cuando en realidad tú no has ido a poner tu cuerpo, no has ido a poner tu espíritu, y en tu vida cotidiana eso no se ve afectado. O sea, tú tienes como tu burbujita en tu celular
y con tus críticas muy duras, pero en tu práctica no está transformado, o sea, no has confrontado eso con tu mundo, ni con tu familia, ni con nadie. Entonces yo me preguntaría siempre, sí ser valiente, pero valiente ¿cómo? ¿O dónde? Sí, ¿Con estoy de quién? acuerdo contigo. Eso, o sea, la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando estoy hablando de defensa de los derechos humanos, estoy hablando de poner el cuerpo, la conciencia, tu red, lo que tú quieras. O sea, como tu espacio digital como una conexión de tu espacio personal y tu espacio de vida. Pero a tuitazos y a likes No. y a compartir. Eso no es defensa eso, de derechos excúsame, humanos. pero, o sea, yo tampoco es que estamos en los 70 y que estoy llamando a agarrar las armas, pero, o sea, Claro. darle me gusta a las publicaciones o salir a escribir un post, que además a mí yo le tengo mucha reserva, que es que en 33 segundos, ¿cuánto tiene que durar un reel? En 32 segundos, no puedes explicar la teoría de la dignidad humana, o sea, también Claro. es una frivolización de muchas cosas. Miren, brevemente, yo creo que han dicho cosas muy importantes, pero no queremos irnos sin que, sobre todo para las personas que nos escuchan, algunas herramientas, Cintia Navarro, tanto como activista, pero también como terapeuta, con relación de cómo protegerse ante estas violencias. Bueno, yo diría lo que se diría para cualquier tipo de violencia, que es siempre resguardar tu propia identidad, tener como una parte de ti a la que nadie debe acceder, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y no vulnerar esa parte. Diría que en esencia, si una tiene como mucho trabajo consigo misma, puede conectar desde esa sinceridad también con otras y creo que eso también ayuda a resguardarse como en comunidad. Si estás viviendo una situación también de violencia digital, buscar otras personas que hayan atravesado por eso creo que es muy importante. Una vez lo vive muy solo, pero creo que hay mucha gente que ha atravesado este camino y que tiene rutas para eso. Diría también que a veces una siente que el enemigo o sea, tiene identificados como ciertos enemigos, pero realmente una nunca sabe qué es lo que te va a afectar y de qué manera. Entonces, si una no tiene como sus pilares de su propio autoconcepto, de qué es lo que tú quieres comunicar, cuál es el riesgo que hay en eso, es muy fácil que cualquiera te resquebraje porque una ya llega rota a ciertos espacios. Y no sé, también como usen seudónimos, usen aplicaciones VPN. Sí, yo creo que hay muchas estrategias, además de todos, suscribo todas las como las de la integridad personal, pero también hay muchas herramientas para proteger tu identidad en redes, como por ejemplo, una cosa bien sencilla, no se pongan las etiquetas en la misma cara, o sea, como cuando tú pones tu foto y subes así aquí en la playa siendo muy feliz o aquí luchando contra el capitalismo, la etiqueta de tu nombre no te la pongas en la cara porque eso ayuda al reconocimiento facial de redes sociales, entonces etiquétalo por la silla, ¿no? O sea, no, para que tu nombre no quede directamente vinculado a tu cara. Suban fotos, o sea, vayan a borrar todas sus fotos de redes sociales donde están o borraches o medio en cuera o como que puede ser así que, o sea, piensen en el peor titular de su vida y la foto que podría acompañar ese titular, porque así sí se sacan como ay, persona que promueve qué sé yo, que la gente tenga relaciones sexuales, que no salgas en tanga bailando, ¿no? Porque se roban tus imágenes. Entonces, Claro. buscar imágenes sí, o saber que te van a sacar esa y subir muchas. Pero eso, como actuar en conciencia. Hay muchos programas de desintoxicación de redes sociales para limpiar tus redes y proteger tu identidad. Muchísimas gracias, Cintia Navarro y Cintia Amanecer. Las dos Cintia, seguiremos escuchándolas en Dime y Te Diré podcast. Y para cerrar, una vez más, las gracias y recordarles a las personas que nos escuchan que nos sigan en redes sociales, que nos cuenten sus historias y sus sueños y, por supuesto, ¿y tú por qué sueñas? Que vivan los pueblos que luchan porque sueñan. Esto es Porque Sueño Podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio.